Le ofrezco la palabra a la señora Verónica Silva. Ahí sí. Gracias, presidente. Gracias por la invitación. Tenemos una presentación bien sintética acerca de los comentarios y las reflexiones que nos surgen de esta moción. En primer lugar, quiero celebrar que estemos en una reunión donde está el Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Tenemos un trabajo nosotros bastante cercano y intenso con el Poder Judicial por todo lo que dice relación con la implementación de la Ley de Garantía y Protección Integral de los Niños, y nos parece que este tema es un tema de extrema relevancia en términos también de la implementación de esa ley. No, me parece que nos parece a nosotros que tiene un mérito no solo en sí mismo, sino que también un mérito de perfeccionamiento, ¿verdad?, de lo que significa la adecuación y la adaptación de las normativas vigentes a los principios de la Ley de Garantía y a los derechos de los niños que están ahí reconocidos. En ese sentido, nos parece que este es un proyecto que va en la dirección de adecuar normativas vigentes al enfoque que tiene la Ley de Garantías, y en ese sentido lo celebramos como un elemento importante de tomar en consideración. Al mismo tiempo, este es un proyecto que dentro de los elementos que pondera y que prioriza, está bien claramente el enfoque en términos de resguardar el interés superior del niño, y también lo que dice relación con la corresponsabilidad de los cuidadores y de los adultos involucrados en la crianza de los niños. Y en ese sentido, yo quiero enmarcar los comentarios y las reflexiones que hemos hecho respecto de esta propuesta, teniendo a la vista esos dos principios que nos parecen fundamentales y que van a la esencia de lo que la Ley de Garantías aprobada por este Congreso propone. Entonces, en primer lugar, esto es muy breve para iniciar el debate. En primer lugar, en términos de la aplicación de la Ley de Garantía, tal cual estaba señalando, hay un elemento central de la aplicación de la ley, que es alcanzar o garantizar la efectividad de los derechos. Y para lograr alcanzar esa efectividad de los derechos es necesario ajustar y tener en consideración mecanismos procesales que ayudan a eso. Y hay 5 derechos en términos del enfoque que está reconocido por la ley, que nos parecen de particular interés, y sobre los cuales quisiéramos enfatizar a cuáles de esos derechos este proyecto contribuye. Como decía, el interés superior del niño es uno de ellos, y tenemos algunos comentarios respecto de cómo asegurar el cuidado del interés superior del niño en estas medidas y en este proyecto. Por otra parte, el fortalecimiento del rol protector de la familia nos parece que es algo que también este proyecto aborda a propósito de lo que plantea. También el derecho y el deber de cuidar a los niños por parte de los adultos es algo que está expresado, ¿verdad?, también en el concepto de corresponsabilidad. El nivel de vida, desarrollo y entorno adecuado, que es otro de los principios que se señalan en la ley, nos parece que este proyecto también contribuye. Y por último, el derecho a ser oído que tienen los niños, que va íntimamente conectado con el interés superior del niño y la opinión que ellos tienen respecto de aquellos aspectos que les afectan. Y eso puede ser particularmente importante y relevante en el caso de separación de los padres y de la separación del niño, ¿verdad?, de uno de los integrantes adultos de su familia. Respecto del principio de la corresponsabilidad, que es algo que nosotros queremos enfatizar y pensamos que está en el corazón de la propuesta, el principio de corresponsabilidad, ya la Convención de los Derechos del Niño habla de este principio de hace mucho tiempo atrás, respecto de las obligaciones comunes y las obligaciones compartidas, ¿verdad?, que tienen los padres o los cuidadores principales de los niños respecto del niño. Y también el Código Civil hace, ¿verdad?, una mención a la importancia en términos de la corresponsabilidad, vivan los padres juntos o no. La corresponsabilidad es algo que está a favor del niño y a favor de la educación y su crianza, y por lo tanto tiene que entenderse en esa medida, no porque los niños vivan solo con la mamá o solo con el papá, el otro integrante de la familia queda limitado en términos de su corresponsabilidad. Y uno de los elementos que nosotros traemos a colación acá es también una definición un poco más precisa y específica de lo que significa el cuidado personal. Toda vez que hay una cierta, no está suficientemente claro siempre que el cuidado personal, que uno tenga el cuidado personal de sus hijos, no significa que el otro, que no tiene el cuidado personal, no es corresponsable de lo que le pasa a los niños y de la crianza de los niños. Entonces no se trata solo de con quién viven los niños, sino de un concepto un poco más amplio de corresponsabilidad y no solo de cuidado personal. En esa lógica, la importancia de que los adultos y los cuidadores principales se involucren directamente en la crianza de los niños, independiente de la composición familiar, pensamos que es un elemento sumamente importante, y que la corresponsabilidad debiera, tal cual está tomado en este proyecto, transformarse en un importante principio orientador de las decisiones que se tomen, ¿verdad?, respecto de los regímenes de cuidado que se faciliten o que se promuevan. En ese sentido, nosotros lo que vemos es que la propuesta de la iniciativa legislativa que estamos comentando tiene un escenario actual, ¿verdad?, donde ambos padres tienen obligaciones comunes donde el cuidado personal, ¿en la siguiente?
donde el cuidado personal individual lo tiene quien reside con el niño, tal cual está esto establecido, ¿verdad? Y el cuidado compartido es materia de un acuerdo. Eso es la situación de hoy. Y por lo tanto, por definición, el cuidado personal individual de los niños lo tiene la persona con la cual el niño reside. En el proyecto de ley, lo que se hace es establecer un cuidado personal compartido como regla supletoria, no necesariamente en función de con quién el niño reside, pudiendo este cuidado compartido ser declarado por el juez y no necesariamente por acuerdo de las partes. Entonces, en ese sentido, pensamos que este es el texto y el contexto en el cual queremos hacer los breves comentarios. Lo primero es que hay un elemento que a nosotros nos parece muy importante, entendiendo la relevancia que tiene este tema, que es una definición más precisa de qué es el cuidado personal, no desde el punto de vista de la definición global, sino que cuáles son las materias específicas a las que estaría, ¿verdad? Que estaría definiendo lo que significa cuidado personal, que no es solo el acto de cuidar y vivir con un niño, sino que cuidado personal tiene que ver con otros atributos y otras materias que en general tienden a relacionarse con cuáles son las materias sobre las cuales se toman decisiones de los niños, se viva con ellos o no se viva con ellos. Y pensamos que el proyecto podría ser más preciso en términos de la definición, no solo de cuidado compartido, que está bastante claro, sino que el antecedente que tiene el cuidado compartido, que es el cuidado personal individual de un niño, ¿verdad? Porque el cuidado compartido va a ser en función de esas materias que se definan, que van a ser las decisiones que se esperaría que los adultos tomen en conjunto respecto de la situación de los niños. A qué colegio van, ¿verdad? Qué tipo de educación se les entrega, en fin, hay un conjunto de materias que se ven incluso en la legislación comparada que la propia comisión estudió, donde hay listas de temas que hacen a la esencia del cuidado personal, para tratar de ampliar el abanico de que el cuidado personal no es solo quien da de comer, quien cuida, quien lleva al colegio, sino que las decisiones globales que están alrededor, ¿verdad?, del bienestar de los niños. Entonces, pensamos que ahí hay un elemento que pensamos que es importante de tomar en consideración en el proyecto. Hay tres ejemplos en términos del proceso de toma de decisiones, las materias sobre las cuales versa o se relaciona el cuidado personal de los niños, ¿verdad? Está el caso de Argentina, donde se presume que los actos son acordados, pero ellos tienen un listado específico de cuáles son materias que deben consultarse con el otro, que no tiene el cuidado personal del niño. En Francia también hay un conjunto de derechos y deberes destinados al interés del niño y las decisiones se toman en conjunto y ese listado o ese conjunto de derechos y deberes están explícitos. Lo mismo pasa en el caso de Italia, que son algunos de los casos que la experiencia comparada de esta comisión consultó. Entonces pensamos que ahí hay elementos que podría ser interesante tomar en consideración respecto del alcance del cuidado personal y en base a ese alcance determinar cuáles en el fondo son las modalidades o por lo menos chequear cuáles serían las modalidades digamos, de cuidado compartido. Si seguimos a la siguiente, nosotros identificamos un nudo crítico actual que tiene que ver con esta confusión sobre el alcance de los regímenes de cuidado personal individual y compartido, y ahí hay una suerte de malinterpretación que uno puede apreciar del cuidado compartido pensando que el cuidado compartido exime las obligaciones financieras entre cuidadores. Lo estamos diciendo no desde el punto de la legislación, estamos diciéndolo en términos, ¿verdad?, de la comprensión común. Tenemos cuidado compartido, por lo tanto, cada uno se hace cargo del niño con sus propios recursos y su propia plata en el momento en que están con el niño, en circunstancias que el cuidado compartido no tiene que ver con eso, es mucho más amplio y por lo tanto hay algo que hay que cuidar. Pensamos nosotros en las modalidades de cuidado compartido, donde queda expreso que las obligaciones financieras no se relacionan simplemente con sacar una cuenta de quién financia qué cosa en el momento en que están los niños. Entonces uno dice, yo estoy con los niños 3 días, el otro está con los niños 4 días, entonces a ti te toca 4 séptimos. En fin, esa no es la lógica en la que el cuidado compartido se aplica, entendiendo que es un marco global. El cuidado compartido tiene más temas, ¿verdad?, que la finanza y quién aporta qué. Y en ese sentido, nosotros pensamos que podría haber una mejora en términos de consideración, ya que en los fundamentos de la moción hacen una distinción entre cuidado compartido, alternado o indistinto, pero no necesariamente eso se recoge más adelante en la propuesta, porque es una distinción interesante, no se recoge más adelante en la propuesta sobre las modalidades que la moción de ley define, que serían las modalidades de cuidado compartido. Entonces pensamos que habría que tratar de apuntar un poco mejor a lo que es este concepto de la relación directa y regular, que es algo, ¿verdad?, que tiene que ver con qué pasa con los niños cuando sus padres se separan. Hay que tratar de mantener, por el bienestar de los niños, una relación directa y regular, que no se mide solo por el pago de alimentos, ¿verdad?, o por unas visitas esporádicas. La relación directa y regular es necesario propiciarla, digamos, apoyarla, etc.
Y pensamos que ese concepto de relación directa y regular también es un concepto importante de tener en consideración, tratando del que no vive con el niño también tenga esa posibilidad. Respecto del cuidado compartido en el derecho comparado, simplemente lo que queremos mostrar acá, este es un análisis que la propia moción hace respecto de los casos de Argentina, España, Francia y Italia, donde hay algunos elementos, ¿verdad?, que es interesante considerar. En los países donde se regula el cuidado compartido, esto se hace, ¿verdad?, de forma bien extensa, no es simplemente una declaración cuando uno mira las legislaciones de los países, y hay un conjunto de reglas, titularidades, fuentes, condiciones, pérdida, o sea, un detalle, ¿verdad? No solo de cómo se ejerce el cuidado compartido, sino que también cuando se pierde y cuáles son las condiciones que están ahí. Por ejemplo, en Argentina, ellos tienen una modalidad de cuidado alternado, que significa que el niño pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, que con cada uno de los padres que se regulan, tienen un cuidado indistinto, donde el hijo reside de manera principal en el domicilio de uno de los padres, pero ambos comparten las decisiones acerca de los niños. Hay un plan de parentalidad que también se trabaja en el caso argentino, que es interesante de mirar, donde hay responsabilidades que tienen que ver con el régimen de vacaciones, los días festivos, las fechas significativas para la familia, todo lo que tenga que ver con relación y comunicación con el hijo cuando reside con el otro padre. Esos elementos, solo por dar algunos ejemplos, podrían ser elementos incorporados, ¿verdad?, en términos del proyecto, para ser cada vez más específicos cuáles son las materias que están reguladas por el cuidado compartido, que vienen del concepto, como decía, de cuidado personal. Respecto de solamente como hay dos cosas más que quiero enfatizar. La siguiente, por favor. La siguiente. Otro elemento que es importante son las consideraciones de alternativas de regulación en la medida en que tienen enfoque de derecho, que es lo que estamos tratando de resguardar, y la moción parlamentaria es bastante clara en términos del uso del enfoque de derecho y los conceptos de la ley de garantía respecto de esto. Entonces, pensamos que una de las materias que son importantes en la discusión tiene que ver con revisar ventajas y riesgos de cada una de las alternativas de regulación. Es decir, no solo listar cuáles son las alternativas y las materias de regulación, sino que también desde el punto de vista de los derechos y del interés superior del niño, cuáles serían para cada modalidad la ventaja y los riesgos que tienen, de manera de poder ponderar. No todas las separaciones son iguales, no todas las condiciones de las separaciones son iguales, la trayectoria para llegar a separarse y de alguna manera decidir quién se queda con los niños son trayectorias completamente distintas dependiendo de la historia de esa familia. Entonces es importante ponderar en cada una de las modalidades de regulación cómo eso se podría balancear. Y ahí nosotros pensamos que hay una alternativa una alternativa que podría ser, digamos, más balanceada, que tiene que ver con mantener la regla de residencia, es decir, definir que el cuidado personal en primer lugar se queda con aquel que resida con el niño, pero fortaleciendo mucho más de lo que está hoy día, que está bastante poco fortalecido, lo que significa el cuidado compartido. Eso significa generar, digamos que muchos más elementos más profundos, fortaleciendo el principio de la corresponsabilidad y mirando cuando el régimen de cuidado compartido no procede, de forma explícita se señale que no procede en algunas materias, como, ¿verdad?, niños que han sido víctimas de agresiones, o en fin, hay ahí un conjunto de materias, los que están en medidas de protección, etcétera. Esos son casos que tendrían que regularse con mucha más precisión, no en el sentido de eliminar per se el contacto con el niño, pero sí ponderar y tomar en consideración cuál es el nivel, ¿verdad?, de cuidado compartido que tendría que tomarse en ese sentido. Por lo tanto, pensamos que también hay que señalar explícitamente cuando no procede, ¿verdad?, el cuidado compartido por medidas de protección que estén en curso, pensando en la protección a favor de los niños. Y eso es algo que seguramente el ministro Pulgar se va a referir más a eso en su presentación. Y por último, algunas observaciones sobre la procedencia del cuidado compartido, que pensamos que simplemente es un listado de elementos que ponemos a consideración para la reflexión respecto del tema. Dice, se regula la regla supletoria de régimen compartido disponiendo que se debe velar por el interés superior del niño y el derecho a ser oído, que son los dos elementos que ya señalé. Operando de pleno derecho, cuando esto ya funcione, no queda claro en qué momento se ponderan y se ejercen esos derechos, y por lo tanto habría que hacer alguna mención, ¿verdad?, a cómo se sopesa tanto el derecho a ser oído, probablemente en función de la autonomía progresiva del niño y su capacidad, ¿verdad?, de tomar decisiones, y al mismo tiempo cuáles son elementos que se toman en consideración para definir el interés superior del niño en las situaciones más complejas de separación, ¿verdad? Cuando hay esta situación en que los niños están exactamente al medio de una disputa y que hace muy difícil que el niño pueda, con toda tranquilidad y calma, tomar una decisión, a pesar de que tenga la edad, porque
Los niños, por suerte, quieren a sus padres. Entonces, hay una situación súper complicada del niño que está tensado, ¿verdad?, por un conflicto, que no es un conflicto con él, sino es un conflicto entre los adultos que lo afecta necesariamente. Y definir el interés superior del niño y el derecho del niño a ejercer este derecho de ser oído es bien complejo. Muchas veces se hace complejo. Por otro lado, revisar ciertos mínimos para ejercer la modalidad, además de determinar principios como la no separación de hermanos, por ejemplo, que es otro elemento que también es bueno regular, ¿verdad? Ahí hay elementos que hay veces que hay una repartición de qué niño se va con quién y por cuántos días y se turnan, que puede ser con la mejor intención, pero eso tiene que ver con el subsistema fraterno, ¿verdad? Y cómo los niños pueden, en el fondo, entre ellos también desarrollar todo lo que significa la relación de pares. Y en ese sentido, pensamos que es bien importante tomar eso en consideración. Revisar la necesidad de regular excepciones de procedencia, como el caso de progenitores que estén condenados por delitos en contra de cualquier niño, no de sus niños, es un elemento que también podría ponerse como una restricción. Revisar, ampliar la regulación de acuerdo con la modalidad, o sea, lo que se determine como modalidad compartida, y hay algunos elementos ahí que pueden ser importantes de tener en consideración. Solamente para cerrar, nosotros pensamos que hay algunos elementos mínimos que tendría que el proyecto pronunciarse en términos de las condiciones en las que se daría este cuidado compartido, entre las que destacamos dónde van a vivir los niños y en qué régimen van a distribuirse, van a tener más de una casa, van a tener una sola casa, durante qué periodo, cómo se va a mantener la relación de comunicación con el otro cuidador cuando no estén cohabitando, que es algo que también genera bastantes complicaciones en algunos casos de alta conflictividad, ¿verdad? En que el niño mientras vive con uno no puede hablar con el otro, o sea, estamos dando ejemplos súper concretos de cuáles son las dificultades. Y, sobre todo, en qué materia se necesita una decisión conjunta. Nosotros pensamos que el proyecto puede avanzar en ser más específico, en decir que hay ciertas materias del bienestar y de la vida de los niños que debieran ser decisiones conjuntas y no decisiones unilaterales solamente de la persona que vive con el niño. Y en ese sentido y en ese marco también va, por supuesto, la división de los aportes económicos cuando es cuidado compartido, quién pone qué en función de qué, es algo que también, por lo menos en términos de orientación de criterio general, nosotros pensamos que podría estar más explícito de lo que está hoy día en esta materia. Gracias, presidente. Gracias, subsecretaria. Súper. En el fondo usted manifiesta por parte del Ejecutivo la anuencia o disposición a legislar sobre el punto, pero manifiesta, y con toda razón, varios puntos en que le gustaría que se profundizase mejor en temas no tan fáciles, ¿cierto? Entonces, ahí me gustaría saber qué disposición hay de parte de la Subsecretaría del Ejecutivo de colaborar con el texto, porque, porque ahí claramente es bueno su aporte, digamos, en definir, por ejemplo, qué es lo que es el cuidado personal del niño, hasta dónde es bueno en ese tipo de cosas, no sé si están en condiciones. Gracias, presidente, por la pregunta. Nosotros estamos, o sea, como subsecretaría, estamos de acuerdo en términos de poder avanzar en las regulaciones y en tratar este tema con mayor profundidad. A mí me parece que el análisis que se hizo de experiencia comparada tiene bastantes elementos para poder ponderar y tomar en consideración, que yo creo que puede ser importante que la comisión revise. Nuestro llamado es a que cuando se revise eso se sopesen bien ventajas y riesgos, porque uno puede entusiasmarse con una alternativa, pero si no la adecua a lo que es la situación real, o sea, nosotros, por ejemplo, tenemos en Chile, solo por dar algunos datos, ¿verdad? Una buena parte de hogares de jefatura femenina, mujeres solas con niños. Entonces uno dice, ahí no es la misma regla probablemente o no es la misma consideración que si estamos hablando, ¿verdad? No de jefatura femenina sola, me refiero a la mujer sola a cargo de los niños, no me estoy refiriendo a que asuma la jefatura de hogar económicamente hablando. Entonces yo creo que o sea, entendiendo la importancia que esto tiene, creo que existen los elementos necesarios en la comisión para poder sopesar esto. Mi llamado es en el fondo a trabajar esto, digamos, a tratar de discutirlo con el detalle y con la precisión que se necesita, pero por otra parte también con una consideración probablemente un poco más profunda respecto de cuál es la situación real en Chile respecto de la separación y cuánto las modalidades que se regulen se midan todo el tiempo pensando en el interés superior del niño y en la corresponsabilidad, no simplemente perdón que diga la palabra simplemente, pero no solamente en un ajuste, ¿verdad?, a lo que hay hoy día y ponerle corresponsabilidad en algo que es tan complejo como esto. Creo que hay demasiadas diversidades que es necesario tomar en consideración. Que no sea solo un título. Exactamente, porque después el problema viene en la aplicación del título. O sea, ahí es donde viene el problema. Diputada. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos mis compañeros, a quienes nos ven por Zoom y también a la subsecretaria. Quería hacer dos consultas. Una tiene que ver con que más allá
de que ustedes no estén cerrados al proyecto, eso es lo que quiero entender, ¿cierto? Y las sugerencias que ustedes realizan, pero quiero saber si en definitiva el Ejecutivo va a presentar indicaciones concretas a este proyecto de ley, y también quería saber si como Ejecutivo tienen alguna postura respecto del Ministerio de la Mujer, va a venir en alguna ocasión quizás también la misma ministra a exponer, a dar su punto de vista. Esas serían mis 2 consultas, presidente, muchas gracias. Diputada Gamuri. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. También saludo a la subsecretaria, a todos quienes la acompañan, a quienes están mirando esta sesión. Muy preocupada quedo con la exposición que acabo de escuchar, porque también en la línea de lo manifestado por la diputada, y me parece que aquí uno de los temas que es sensible dentro de este proyecto es como una falta de perspectiva de género, dando cuenta de lo que es la realidad nacional, ¿no? Me preocupa particularmente al tener esto como régimen supletorio, ¿cierto? Este cuidado compartido. ¿Qué pasa con todos los casos de violencia intrafamiliar? En que la violencia vicaria, en que muchas veces ni siquiera puede existir la denuncia, son desestimadas las denuncias, para que hablar de llegar a sentencia, que eso sería una cosa bastante más. Entonces me parece muy grave en no poner esto en perspectiva cuando estamos hablando de este proyecto. Me parece serio. Acá, evidentemente, que todos quisiéramos, y me parece que al día de hoy, aquellos padres que se separan y que tienen un acuerdo y que llegan a buenos consensos, pueden tener hoy día ese cuidado compartido. Es decir, cuáles van a ser las situaciones que se van a ver, aquellas donde no hay acuerdo, donde hay conflictividad, donde hay problemas. Y justamente nos parece que no está el escenario en este sentido con los elementos que hoy día tenemos. Me parece que, claro, usted señala que habría que detallar una inmensa lista de catálogo. Yo no sé si estamos en condiciones de esa fiscalización, por ejemplo, de abrir esa puerta. Me parece efectivamente, y concuerdo, que aquí habría que escuchar también al Ministerio de la Mujer, sobre todo por las señales tan confusas que se están dando en este sentido, subsecretaria, por su intermedio, presidente. Subsecretaria. Sí, brevemente. Tal vez lo voy a decir de esta otra manera. Puede ser que me haya explicado mal. Yo precisamente lo que estoy diciendo es que esto necesita un nivel de profundización que no está acá para poder adaptarse a las características y a las condiciones en que esta situación se da. Para ser bastante clara, no estamos pensando nosotros que este proyecto se le hagan 2, 3 adecuaciones y desde el punto de vista del Ejecutivo estaría en condiciones de regular esta materia. Hay muchos elementos en términos de regulación. Es más, estamos diciendo que es necesario ampliar la gama de medidas de cuidado compartido que más allá de la 1 o 2 que están acá, y definitivamente yo comparto la perspectiva de género, la comparto en el nivel también del interés superior del niño. O sea, creo que estas cosas pienso que tienen que ponderarse. No es que una perspectiva, en mi opinión, no es que una perspectiva sea más importante de la otra, porque están en interrelación, ¿verdad? Entonces creo que esto sí requiere una mayor profundidad y una mayor especificidad. En esa lógica, nosotros no estamos, o sea, como Ejecutivo no tenemos una propuesta de indicaciones del proyecto, estamos conociendo el proyecto, y los comentarios que estamos haciendo son definitivamente en términos de cómo el proyecto, y me hago responsable, yo comparto los criterios de interés superior del niño y corresponsabilidad en el cuidado. Eso no significa que eso sea una tabla rasa, ¿verdad?, a todas las situaciones. Al revés, creo que hay que analizar precisamente muchos de los elementos que decía la diputada Gasmuri. Todo lo que tenga que ver con violencia, ¿verdad?, es algo que tiene que quedar regulado acá, no es llegar y decir, entonces, o sea, hay que poner las excepciones, hay que poner las regulaciones, precisamente por lo que se ha señalado. Si me preguntan acerca de la, digamos, de la opinión del Ministerio de la Mujer, a mí me parece fundamental que el Ministerio de la Mujer, en la medida en que la Comisión lo establezca y lo estime necesario, me parece fundamental escuchar su posición, como me parece fundamental escuchar la posición de los tribunales, que son los que, estando acá, ¿verdad?, que son los que todos los días están en el fondo tratando de generar decisiones respecto de esta materia, y por lo tanto toda la casuística y los detalles de cada una de las situaciones, me parece que los tribunales son una fuente fundamental de poder mirar los distintos tipos de situaciones que se dan. De hecho, seguramente el ministro Pulgar lo va a decir, parte importante del trabajo que realizan los jueces de familia se refiere específicamente a estos temas. Gracias, subsecretaria. Vamos a dar paso entonces a la